Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle primero cómo le fue anoche en la cena con los empresarios, si hubo algún compromiso de compra de estos cachitos de la lotería. Ya usted informaba que se les dio a conocer este sorteo. Si hubo alguna cantidad de cachitos que se hayan vendido. Pues no, porque solo fue la invitación a participar en el sorteo del día 15 de septiembre. Voy a aprovechar para convocar a todos los mexicanos a este sorteo del día 15. Son 500 pesos. Y sí son 8 grandes lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, promedio 100 hectáreas por lote. Y también dinero en efectivo. Y estamos estimando obtener alrededor de 1,000 millones de pesos. Y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María, que se está realizando en Sinaloa. Por eso ayer invitamos a cenar, estuvo el gobernador de Sinaloa, estuvieron empresarios de Sinaloa y también empresarios de el país, representantes empresariales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Coparmex y otros empresarios. Y pues todos dispuestos a ayudar y también pedirle a todos los mexicanos pues que nos ayuden. Les puede beneficiar la suerte siempre está presente en todo. Maquiavelo decía que la política era virtud y suerte. Y la vida es también. Tiene que ver con otros factores, pero incluye la virtud, incluye también la suerte, la vida misma. Entonces, pues esto fue lo de ayer. Presidente, entonces, ¿no se habló nada del tercer paquete de proyectos de infraestructura que está pendiente? No fue ningún tema, fue No, básicamente lo de la rifa. Sí, estamos esperando cómo se continúa comportando la economía. La verdad que estamos muy bien. Sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy precisamente tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos que están ayudando. No tengo exactamente la hora, va a estar con ellos el secretario de Hacienda. Sigue llegando inversión extranjera
como nunca. Creo que hoy el INEGI da a conocer datos sobre inversión extranjera, a ver si los encuentran. Y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año. Va a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer nuestra economía. Entonces, ahí vamos avanzando. Y, presidente, preguntarle también de la reunión que va a tener hoy con su gabinete. Por un lado, ¿de dónde más se podría recortar recursos? Ayer adelantaba lo de los viajes, pero ¿de dónde más podría ser gasto corriente, en la estructura administrativa de las secretarías? Es decir, ¿qué tiene planeado? Y si en esta reunión con el gabinete también les va a pedir que dejen el cargo quienes tengan algún interés en algún cargo, ¿no?, de elección popular. Me refiero concretamente al Estado de México. Y Coahuila también aquí. Bueno, la reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general. Interviene Hacienda en sus dos funciones: cómo vamos en ingresos, cuál es la proyección que se tiene para terminar el año. Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno, hoy en la mañana, pues son de los datos que veo diario, el ingreso, y estamos como 2 puntos arriba en términos reales con relación al año pasado en recaudación. A ver si tienes también el dato, el de ayer. Pero también estamos haciendo ahorros, que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde hay despilfarros? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay despilfarro de recursos? Porque dice que se va a endurecer las medidas de austeridad, que se busca evitar estos despilfarros. ¿Dónde se está malgastando el presupuesto, si es que se ha detectado? Es que constantemente evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, queremos que el gobierno sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo. Que no estemos, como siempre lo he dicho, ensimismados, pensando de que el gobierno es lo más importante. No, lo más importante es el pueblo. Es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿Y qué sucedía? Pues todo lo que ingresaba, a veces
hasta con aumentos de impuestos, con endeudamiento, porque imagínense lo que costaba mantener el tren de vida de los altos funcionarios públicos y lo que se robaban. Y todo quedaba en el mismo gobierno. Por eso hablo de que el gobierno estaba ensimismado. Lo que ingresaba era para el pago de sueldos elevadísimos, de prestaciones para la burocracia dorada, porque era una forma también de sobornar a los funcionarios. Imagínense si un ministro de la Corte, un juez, un diputado, un senador, un secretario del Ejecutivo, un director de una empresa paraestatal, se iba a inconformar si le daban una orden de entregar un contrato ilegal a una empresa, si iba a dejar de ganar 200, 300 mil pesos mensuales. Pues es una especie de soborno. Y lo mismo, esto viene desde la época de Porfirio Díaz. Por eso es importante la historia, la maestra de la vida. Cuando Porfirio Díaz era plata o plomo. Y cuando había un opositor, su expresión era: ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Pues eso es lo mismo, así le hacían. Imagínense que llegaban a ganar hasta 600,000 pesos mensuales. Los expresidentes no encontraron, los expresidentes, no, lo de las pensiones. En conjunto, hasta 5 millones de pesos mensuales, porque tenían no solo sueldos y un aparato administrativo, sino tenían como 50, 100 elementos del ejército, un general, oficiales, soldados, viáticos. Por eso es que algunos andan enojados, pero se les va a quitar. Entonces, de todas formas, aunque ya no hay esos excesos, de todas maneras hay que estar pendientes y no relajar la disciplina, porque fueron muchos años de predominio de ese régimen de corrupción, de privilegios, y cuesta trabajo. En sentido estricto no eran servidores públicos, era gente que llegaba a sacar provecho en lo personal. Y hasta se veía normal en la llamada clase política. El pueblo nunca vio eso normal, porque
El pueblo mantuvo principios, ideales, eso es lo que nos salvó, los valores culturales, morales, espirituales, en familias, en nuestros pueblos. No llegó la corrupción a cubrirlo todo, pero esto es, miren, ¿esto de qué año es? El 16. Eso es lo que costaba. ¿Es anual? Felipe Calderón, 54.262.000 pesos. Vicente Fox, 48 millones. Cedillo, 37. Salinas, 42. Echeverría, 44. Las viudas de los expresidentes. Y bueno, pero hay uno que es comparativo con los de otros países. Fíjense, este es interesantísimo. ¿Cómo estábamos? Para los jóvenes, porque ya los jóvenes maduros ya bastantes tienen información, nada más que no quieren recordar. El presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares. Pesos. Sí, en pesos. 7.224.000. Este es sueldos. Sí, porque hay otro que es pensiones, que también lo vayan buscando, pero este también es interesante. Luego Canadá, 6 millones. Alemania, 4, y le sigue México, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia. Así estaba 2016 los sueldos. En conjunto, bruto. Pero miren los ministros de justicia, el Poder Judicial. Estados Unidos, 4.708.000, un ministro. Canadá, 2.433.000. Alemania, 3.669.000. México, 6.766.000, primer lugar. Luego Sudáfrica, Suecia no hay dato, Reino Unido 6 millones, Chile 1.715.000, Brasil 2.390.000, Italia 1.120.000. Secretarios de Estado, Estados Unidos 4.292.000, esto es anual. Canadá 857.000. Alemania 3.731.000, México 3.672.000, Sudáfrica 3.148.000, Suecia 4.153.000, Reino Unido 2.754.000, Chile 3.235.000, Brasil 1.431.000. Luego vienen los diputados, Estados Unidos 3.142.000, Canadá 2.394.000, Alemania 2.420.000, México 1.916.000, Sudáfrica 2.460.000, Suecia 1.620.000, Reino Unido 2.091.000, Chile 2.334.000, Brasil 3.200.000,
241, Italia 2.867.000 y senadores, Estados Unidos 3.492.000, Canadá 2.042.000, Alemania 1.107.000, México 2.732.000, Sudáfrica 3.148.000, Suecia 2.538.000, Reino Unido 2.549.000, Chile 3.235.000, Brasil 1.515.000 e Italia 2.426.000. Estos son los sueldos que había. Todo esto está completamente distinto, porque yo neto, como se comentó ayer, gano 130. Esto significa como 1.800.000, pero en bruto pues deben de ser como 3 millones, cuando mucho. Y aún con los amparos, de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y habían en el Poder Judicial gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros gastos. Todo eso ya se ha venido quitando. A ver, de las pensiones, miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes. Calderón número 1, y no solo Calderón, es el tiempo, por eso se pone, porque en ese entonces Bush, estos son 54 millones anuales total de pensión. Bush tenía 22 millones. Sebastián Piñera, de Chile, 10 millones. Brown, de Reino Unido, 3.859.000. Colombia, Uribe, 2.460.000. Y Aznar, de España, 2.166.000. Todo esto ya no existe en el caso de nuestro país. Entonces, tu pregunta es revisar cómo vamos en el plan de austeridad. Sí, pues esto es lo que recaudamos hasta ayer. Llevamos 2.3 arriba con relación al año pasado. El año pasado fueron 2.585.000 y ahora son 2.845.000. Pues como 250.000 millones arriba. Esto es en términos reales. Si le agregamos inflación, pues es un incremento del 10%. Lo nominal. Pero esto pues nos da mucha tranquilidad. Y si tienes lo del peso de una vez también para darlo a conocer, o no, ya, o si no les cuesta mucho trabajo, también es para que la gente tenga información. Sí, ya le llaman así el superpeso, yo no quiero
decirle de esa forma, ¿no? Fortachón, sí. Y es muy importante el dato, a ver si no lo tienen sobre inversión extranjera o exportaciones, creo, exportaciones a Estados Unidos. Así estamos. Somos de los menos afectados por la crisis. No hemos tenido devaluación. Nuestra moneda, desde que entramos hasta ahora, no tiene devaluación. Aquí estamos. Al contrario, ¿no? Poquito, pero se ha apreciado con esta crisis inflacionaria por la guerra del 31 de diciembre, o sea, lo que va del año al 27 de julio. Estas dos les ha ido bien ahora, pero el sol peruano y el real brasileño. Pero si lo vemos en los 3 años y medio, regresa el anterior. Esta. No. La de largo tiempo. Esa. Ellos han perdido el sol peruano 15% y el brasileño más 35% de devaluación. Para tener el contexto. Bueno, adelante. ¿Ya? No, es que le iba a preguntar si todavía hay margen de maniobra con todo lo que ha hecho su gobierno para recortar presupuestos, si se puede recortar más para pasar a la pobreza franciscana y si con la reunión de hoy también les va a pedir que se inicie ya la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo año. Sí, sí hay siempre márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y el ejemplo lo da Presidencia, porque también recuerdo que el último año del presidente Peña, 2018, Presidencia ejerció 3.600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones. Y no ha pasado nada. O sea, no se ha debilitado el gobierno, hemos seguido trabajando sin problema.
Entonces, en todos lados hay forma de hacer esfuerzos para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción. Es que siempre lo he dicho y me voy a seguir repitiendo, la corrupción no es una pandemia, es una peste. La corrupción es el principal problema de México, era lo que impedía avanzar. Un país extraordinario, con muchísimas riquezas naturales, con un pueblo bueno, trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno. Y en el poder. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción. Yo les comentaba que cuando estudiamos ciencias sociales y marxismo, pues se nos enseñaba, ahora ya no hay marxismo ni teorías sociales, pero en aquel entonces se hablaba de que el capital se acumulaba en pocas manos por la explotación del trabajador, por la plusvalía, por la ganancia que obtenía el burgués al explotar al proletario. Eso era en esencia el marxismo, y que por eso la lucha de clases. Pero en nuestro país no aplicaba en sentido estricto esa fórmula, porque en nuestro país las grandes fortunas muchas fortunas que se acumularon, hay excepciones, no podemos generalizar, pero la mayoría de las fortunas de México se construyeron al amparo del poder público, mediante la corrupción. Entonces, si eso se termina, si desterramos la corrupción, el país renace. De eso depende. Y también de un recto proceder, lo que decía Juárez, que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores. Porque los neoliberales
inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo. A mí me costaba un poco explicar en Europa a personas de izquierda cuando les hablaba yo de austeridad, porque no querían escuchar esa palabra, porque en efecto en el modelo neoliberal austeridad es despedir trabajadores, reducir sueldos, mantener privilegios arriba y despedir trabajadores. Lo que hicieron durante mucho tiempo en Pemex, por ejemplo, que creció y creció el número de trabajadores de confianza que cobraban muchísimo y el discurso era de que costaba mucho la nómina de Pemex, porque había muchos trabajadores y por eso despidos masivos de trabajadores. Pero arriba seguían creciendo y eran menos que los de base o los sindicalizados, pero proporcionalmente recibían más. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro. Aquí es de arriba abajo. Entonces sí hay forma, ¿eh? Y lo otro que me preguntaste es… También ya conociendo cómo estamos, les decía yo que Hacienda va a informar sobre ingresos, sobre esto y sobre otras fuentes de financiamiento. Y luego vemos egresos. ¿Cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo? Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio. Esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero. Y lo que es sagrado, pues es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos también ya a empezar a proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días ya un anteproyecto al Congreso. ¿Cuándo deben renunciar los funcionarios que quieren participar en procesos electorales? No sé cómo esté el estatuto y… Pues es conforme a la legislación local de cada estado.
de cada estado, sí, y también los estatutos, ¿no?, de los partidos. No tengo el dato exacto. Yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia. Y es muy bueno el método, como en otros partidos, como son las leyes en general. El problema no son las leyes, el problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga está permitido robar. No hay. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales o más que nada elecciones distritales. Eso es. Entonces, en esas elecciones, bueno, primero se hace una convocatoria y se inscriben candidatos, en este caso a consejeros. Se van a elegir consejeros al Congreso. Consejeros al Congreso en los 300 distritos. Entonces se inscriben, si en un distrito se inscriben 50, 100, que por lo general es una inscripción libre, pues es garantizar el derecho del ciudadano a votar, a ser votado. Si son 100, se entregan las boletas de los 100 nombres en el distrito. De ahí el ciudadano que participa, militante o quien se inscriba como militante, va a votar, creo que a 10, ¿sí? 10, porque de esos 100 van a salir 10, 5 mujeres y 5 hombres. Entonces, como esto se hace en los 300 distritos, se van a elegir 3,000 consejeros. Bueno, ustedes saben. Entonces, yo voy a votar y veo a 100 y voto por un hombre y voto por una mujer. Y ya deposito en la urna. En el recuento, el que tenga más votos, pues ese sale de consejero, que serían, de acuerdo a la votación, 5 hombres y 5 mujeres. O sea, los 5 hombres más votados y las 5 mujeres más votadas. Entonces es la verdad
democrático. Y ya en Morena y en todos los partidos, pues los ciudadanos son los que deciden. Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos. Y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude. Y que la libertad no se implora, se conquista. Y que solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos. Y que si llegan ahí, traigo línea, yo soy el bueno. Sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta. Y no hay dedazo. Y evitar ser acarreado. Nada de que, ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevan? Y que te estén repartiendo papelitos diciéndote por este o por esta compañera. No, tú ve los 100 o los 200 o 300 o los que sean, llévate tu tiempo ahí viendo a quién conoces, a quién has visto que ayuda al pueblo. ¿A quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo? No. Hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito, ya hasta les molesta que la gente
les hable. Decía el general Cárdenas que no había cosa que le molestara más que eso. ¿Por qué no pones en las memorias del general, a ver si se encuentra, una donde habla de lo que le duele? Sí, cuando vea a un funcionario. A mí me ayuda mucho Jesús, porque Jesús es un buen lector. El que está acostumbrado a leer sabe. Esto también para no dejar de leer. No es lo mismo, las redes sí ayudan mucho, ¿no? Pero no hay que dejar de leer historia, filosofía, literatura. En los grandes literatos hay lecciones para ser un buen político, para ser un buen periodista, para ser un buen ciudadano. Entonces, por eso me ayuda, porque sí tiene conocimiento, sabe, por ejemplo, que el general Cárdenas escribió un diario. Antes se acostumbraba, los políticos hacían diarios, todos ellos terminaban su jornada del día, y esto era nacional y era internacional. El Che tenía su diario. Recuerdo, por ejemplo, el diario de campaña del general Mújica. Recuerdo que cuando se reúnen en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, para enfrentar a Huerta, los convoca don Venustiano, también un personaje importante, y Mújica y Lucio Blanco, y todos estaban jovencitos. Mújica acababa de salir del seminario, se salió del seminario, un poco lo de Juárez. Estuvieron en el seminario y luego tomaron otro camino, pero se formaron en el seminario, como muchos liberales, porque antes también la formación tenía que ver con la iglesia, con las escuelas de las iglesias, y siempre pues era o el ejército o el clero. Entonces, están ahí reunidos elaborando el Plan de Guadalupe, y los jóvenes pues querían poner todo: reparto agrario, justicia laboral, y entre ellos Mújica y otros. Y yo creo que se hizo tarde y don Venustiano se fue a descansar ahí en su hacienda en Guadalupe. Y en la mañana, estos habían pasado toda la noche ahí discutiendo, y en la mañana ya don Venustiano les muestra el borrador del plan, y desde luego que no tenía nada de lo que ellos estaban planteando sobre lo social, con un razonamiento político válido,
les dice cuánto quieren que tarde la revolución. Con esto que están proponiendo, pues no vamos a derrocar a Huerta nunca. Y aquí lo que interesa es restablecer la legalidad y que vuelva la democracia. Entonces, vamos nada más a eso. Un texto corto, claro, preciso y no tan profundo, que llamar al pueblo a que se condenara el asesinato de Madero y se restableciera la legalidad y la democracia. Entonces, en su diario pone Mújica, que era rebelde, dice: hoy se resolvió lo del plan de Guadalupe y se impuso don Venustiano, y le pone: este hombre es un tirano. Pero eran los diarios, ¿no? Lo que uno siente todos los días, y eso es muy importante. Son como confesiones diarias para no desviarnos. Yo lo hago reflexivamente, diario, cada determinado tiempo, y ejerzo la autocrítica. No lo escribo porque hago discursos y libros, y realmente en mis libros están muchas cosas. Pero miren los apuntes del general. En mayo del 37, a la mitad de su sexenio, lo que pone en sus apuntes: he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Esto de que se acerca alguien, ¿no?, a decirle a un funcionario que quiere algo y el funcionario no sabe escuchar. Y hay otra anécdota también, que no es apuntes, pero que tiene que ver con lo mismo. Fíjense lo que escribe: entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. En una ocasión, esto lo platicaba Martínez de la Vega, acompañaron al general, ya era expresidente, a Oaxaca. Iba en un carro y entonces habían unas mujeres y lo pararon. Y se paró el carro y las empezó a escuchar. Y las señoras repetían y repetían y repetían y repetían lo mismo. Y él no hablaba. Él estaba escuchando. Y entonces, pues, a todos los desesperaba, los que iban con él, ¿no? Hasta que un ayudante le dijo a una de las señoras, ¿no?: sí, lo que quieres o lo que quieren, eso es lo de la pensión, ya se va a ver. Así, de manera grosera, interrumpe. Y ya se quedan callados y ya el general dice:
Ya lo vamos a ver. Pero regresan al carro y el general venía contra el ayudante. ¿Por qué? Hay que saber escuchar al pueblo. Y eso lo tienen que tomar en cuenta los políticos, sobre todo los que buscan la transformación. No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Entonces, ¿cómo se va creando la conciencia democrática? Pues ejerciendo nuestros derechos, no permitiendo que nadie nos manipule, sea quien sea, presidente municipal, gobernador, secretario, diputado, senador, líder sindical, cacique. No, que cada quien decida, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Y eso ya existe. Ayer, antier, hablaba yo que eso es lo más importante de México en estos tiempos. Son de los cambios más importantes, pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, de esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida libremente, que no hay injerencia de nadie, y también que no se simule, porque si la gente no acepta a alguien o no vota por uno, no por eso ya no hubo democracia, porque yo no salí. No, respetar a la gente, respetar al pueblo, la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Y esto aplica para todos los partidos. Ojalá y todos los partidos consultaran a sus militantes, no tendrían tanto problema. ¿Qué hace Claudia X González decidiendo? Imagínense, militante del PRI,
que conoce la historia de ese partido, que fue un partido surgido del movimiento revolucionario, con muchas etapas en su proceso, que tuvo etapas importantísimas cuando fue partido de la Revolución Mexicana, que fue cuando se llevaron a cabo el reparto agrario, la entrega de la tierra a los campesinos, la defensa de los obreros, la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros. Pues eso también fue el PRI en su época, y fue cambiando. Y ahora un grupo de oligarcas corruptos van a decidir. Además, ¿cómo se decide sin tener una postura definida? ¿Qué no saben los del PRI? Que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó de que el PAN nunca quiso el reparto agrario, que nunca quiso el ejido? ¿Ya se les olvidó que el PAN nunca quiso que se entregaran los libros de texto y que hicieron manifestaciones en contra de López Mateos, que fueron los libros donde nosotros estudiamos? Y al revés, que ya a los panistas se les olvidó de que les hacían fraudes los del PRI. Ya se les olvidó el supuesto daño del general Cárdenas, de López Mateos. Ya se les olvidó de que se buscaba la nacionalización y se logró la nacionalización del petróleo, de la industria eléctrica. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O de qué se trata? Ya se les olvidó a los del PAN que hablaban de la gran corrupción del PRI. ¿Ya quedan exonerados todos? Es muy interesante todo esto para los jóvenes. Entonces, si me preguntas sobre el tema, eso fue lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuándo van a dejar de... No. Bueno, pues es que hay que contextualizar. Vamos adelante. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.
Señor presidente, yo quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Moody's que dicen que México no podrá evitar una recesión en el 2023? Y cuando esta calificadora también le rebajó la calificación crediticia a Pemex, y pues a mí no me parece que sea así, porque Pemex tuvo ganancias este primer trimestre por más de 6,000 millones de dólares, hizo una recompra de bonos, una reestructura de su deuda que fue exitosa, que se inyectaron 3,500 millones de dólares del presupuesto y que no se… Y hubo varias cosas más, y hay que, como usted dice, para los jóvenes, ¿quién es Moody's, no? En el 2000, en el año 2000 calificaban a la empresa Enron 4 días antes de que se declarara en quiebra. Enron, la empresa que esquilmó con la privatización del sector eléctrico de California, le robaban a los consumidores de una forma espantosa. Todo el mundo se daba cuenta y la calificadora les ponía triple A, Moody's, 4 días antes de que se declarara. En el 2008, hubo la crisis de la hipotecaria, también a Lehman Bros. Le tenía al banco número 4 en los Estados Unidos, que tenía estos bonos hipotecarios, también les bajó, la tenían en triple A una semana antes de que se declararan en quiebra la empresa. Esto no solo afectó a los Estados Unidos, nos afectó a nosotros, sobre todo el 2008, y en muchos lados del mundo. Se tiene proyectado que se perdieron 6 millones de empleos por esta situación. Entonces, en México, el Fondo Monetario internacional no habla de una recesión en México, sino inclusive, como usted acaba de decir, le subió la perspectiva de crecimiento del PIB en este año, y el año que viene también pronosticó que va a haber crecimiento. Yo creo que yo en mi pensamiento y en los análisis que hemos hecho en SDP y en Noticias y en Econósfera, hemos visto que a lo mejor se queda corto el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento del PIB, porque están los 40,000 millones de dólares que se piensan invertir de Estados Unidos en proyectos. Está lo de la región del Istmo de Tehuantepec. Esta región, el Banco Interamericano de Desarrollo dio 2,800 millones de dólares de créditos para que se reubicaran muchas empresas en esos 10 polos industriales que hay en esa zona, y pronostican que si cuaja ese proyecto, que esperemos que sí cuaje, subiría 2 puntos el PIB de México por cuajar esta. Y ya muchas empresas ya se han reubicado en el nearshoring, se han reubicado en DHL, ya vino a México, una empresa de insumos médicos danesa ya
vino a México. Son varias y se tienen proyectados mucho más por la inflación que hay en el transporte marítimo, que han subido más de 500%. Entonces, yo quisiera saber qué opinión le merece esto y recordar lo de Moody's para los jóvenes, como usted dice. Sí, son modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal, pero que están en franca decadencia. El modelo neoliberal está en crisis en el mundo. Pues baste ver cómo estamos a nivel mundial. Sí afectó la pandemia, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora, con la guerra en Ucrania, lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Entonces, sí es una crisis de la política económica mundial, pero no quieren revisarla, se aferran a lo mismo. Por ejemplo, cuando la pandemia, la receta de los organismos financieros para enfrentar la crisis era la misma que se aplicó desde los años 80, endeudar al país. Yo les platiqué de cómo un mandatario europeo, después de llegar del Banco de Europa, de obtener un crédito de miles de millones de euros, entra a su oficina y como algo espontáneo lo están esperando sus funcionarios y le aplauden porque había endeudado a su país. Y todos hicieron lo mismo. Aquí vinieron a pedirnos que nos endeudáramos. Dijimos no. ¿Por qué tenemos estabilidad financiera? ¿Por qué tenemos menos inflación? ¿Por qué tenemos un peso fuerte? Porque hay una disciplina fiscal. Eso lo saben perfectamente los financieros en todos lados. Entonces, ya esas fórmulas de endeudar, de estar pensando que la inflación, por ejemplo, solo se resuelve parando la economía. Si se dan cuenta, en todos lados es la misma receta. Hay inflación, sube las tasas de interés. Para enfriar la economía. Para la economía. Pues sí, puede ser. Y ojalá que así se logre bajar la inflación. Pero, ¿y los efectos secundarios? ¿Qué significa parar la economía? Pues que no hay crecimiento, no hay empleos, no hay bienestar.
Bueno, ¿y por qué no se toma en cuenta que la inflación también es resultado de la decadencia productiva? No hay oferta. De que no se produce, de que se les hizo muy cómodo comprar en el extranjero lo que se necesitaba y depender del extranjero, no producir lo que se consume en cada país, que esas son decisiones estructurales, de fondo. Pero bueno, ¿qué sucede con nosotros? Y esto para la gente, que aún con estos fenómenos adversos, porque la pandemia es un factor externo, la inflación es externa, no se produjo en México, es algo que nos está llegando de afuera. Bueno, aún con eso, nosotros tenemos ventajas, cuando menos tres. Uno, que tenemos una cercanía con el mercado más importante del mundo y que el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá nos permite que haya inversiones y que haya empleo. Ese es un factor. México está ahora considerado como uno de los países con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión extranjera, lo que llega de inversión foránea. Y por eso quería yo que lo de las exportaciones, ¿lo tienen? Fíjense lo que está pasando. Ese es un elemento a favor que se tiene. En junio de 2022, con cifras originales, las importaciones superaron a las exportaciones en 3.957 millones de pesos. Las dos. Las importaciones 31.7, las exportaciones 20.2. En los dos casos crecieron. Pero hay un dato que era al que me refería de las exportaciones a Estados Unidos. A ver si lo tienen. Creo que lo dio a conocer el INEGI. Acerca del incremento de las exportaciones de México. Lo tiene también el análisis de Bloomberg en la gráfica, la gráfica esa. Pero ese es un factor, uno. Pero hay dos que son más importantes, donde tenemos más ventajas. Uno es la honestidad.
la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso es importantísimo, porque aunque haya una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción, podemos enfrentarla. Imagínense que con la pandemia no hubiésemos comprado la vacuna para todos. Y vacunar a pobres y a ricos. Entonces, esa es una ventaja que tenemos. Y la otra tiene que ver con la justicia, con darle más al que tiene menos. Esto antes se llamaba distribución de la riqueza y luego lo suavizaron llamándole distribución del ingreso. Pero es justicia. Entonces, no se trata solo de medir crecimiento. Puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia. Lo poco o lo mucho que se tiene con justicia. Y eso es fundamental. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque si un potentado, no estoy en contra de ellos, también lo aclaro, estoy en contra de la corrupción, pero si alguien aparece en la lista de Forbes de hace un año con 60,000 millones de dólares y ahora tiene 80,000 millones de dólares, pues eso es parte del crecimiento. Sí, nada más que es de uno. Entonces, para nosotros lo más importante es la justicia. Buscar que le vaya bien al de arriba, pero que también le vaya bien al de abajo y darle preferencia a los más necesitados. ¿Qué es lo que yo digo en una frase o dos? Digo, no te dejes engañar. Hay una canción de mi época de protesta que decía eso. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese es el progreso sin justicia, decía el gran maestro Jesús Silva Gerson. El maestro Silva Gerson, don Jesús, decía: progreso sin justicia es retroceso. Eso es una lección
Sí, esto es con relación a China, de cómo hemos venido creciendo en exportaciones con relación a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el crecimiento con bienestar es lo que buscamos. Entonces, hasta en circunstancias difíciles vamos a salir. Entonces no va a haber recesión en 2023 como lo pronostica. Pues en México no. Es lo que dice Nosotros no vamos a tener problemas. Ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia. Y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias. Esta es la. Sí, es China y Estados Unidos. Sí. Incluso hay una nueva, pero no sé si. Pero esto es China con relación a Estados Unidos. Sí. Y estos somos nosotros. Y en el artículo lo que hablan es la sustitución de importaciones a partir de que están creciendo las exportaciones de México a Estados Unidos. Y el cambio. En una segunda pregunta, señor presidente, quisiera saber, ahorita que están rifando de Playa Espíritu, en la rifa de la lotería, cuando en el periodo de Calderón, que se quiso hacer ese magno ciudad turística parecida a Cancún y que fue un desastre y que se compraron a Toledo Corro, lo que usted ya nos ha dicho mucho, el problema fue que Fonatur tuvo que pedir préstamos y quedó sumamente endeudado. Él estaba de director Gómez Montt, estaba de director y pidieron préstamos y se endeudaron de una forma espantosa. Le quitaron al Fondo Nacional de Infraestructura, le quitaron recursos para ese proyecto fallido, pero en el 2014 ya con la presidencia de Peña Nieto, el director, no recuerdo su nombre, tuvo que pedir Héctor se llama, pero no me acuerdo del apellido, tuvo que pedir un préstamo a Banobras para recuperarse del desfalco que hicieron con lo de Playa Espíritu. Entonces, quiero preguntarle, porque tiene a Banobras me parece que sí sigue ese crédito si no se pudiera liquidar con parte de lo que se va a ganar con la rifa de estos inmuebles, porque la fuente de pago de este crédito son lo que pagan los extranjeros cuando vienen a México en las líneas aéreas, y eso también se está usando para el Tren Maya. Entonces hay que, como usted dice, manejar mejor
los recursos para el Tren Maya es muy importante, entonces no se podrá pagar algo de este crédito, ver cómo está el crédito ahorita de Banobras y si se puede pagar. Sí, vamos a revisarlo, vamos a ver si se le debe a Banobra. Yo pienso que no, porque me lo hubiesen dicho. Creo que se pagó, pues sí, ya sabemos, como 120 millones de dólares por el terreno, pero además se siguió invirtiendo y ahora en un último avalúo, esas 2.300 hectáreas aparecen con un costo o tienen un valor de cerca de 5,000 millones de pesos, o sea, una cantidad exagerada. Es un poco lo del avión presidencial. ¿Cómo lo vende? ¿Quién va a pagar 5,000 millones? Y nosotros no podemos vender nada abajo de avalúo. Entonces, por eso se optó por la rifa. No es todo el terreno, es una parte, pero pensamos que vamos a lograr una utilidad como de 1,000 millones. Entonces, va a la presa de Santa María, que no va a costar eso. Se están invirtiendo 8,000 millones nada más en la presa, más otros 6, 8,000 millones en el distrito de riego. Esa presa además va a generar energía eléctrica, se va a convertir en una hidroeléctrica. Pero todo lo que podamos obtener de bienes para financiar estas obras lo vamos a seguir haciendo. Y además tener estos terrenos pues significa seguir gastando, porque hay que darle mantenimiento a lo que ya hay que cuidar para que no vandalicen lo que hay y hay que seguir gastando. Entonces, por eso esta decisión, pero sí voy a ver si hay deuda con Banobra. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Presidente, yo quiero preguntarle, inician ya las negociaciones en torno a estas consultas con Estados Unidos. ¿Hasta dónde está dispuesto usted y su gobierno a llevar esta defensa de la soberanía nacional? ¿Implicaría, por ejemplo, salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos insiste en tratar de vulnerar esta soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de 3 cosas, ¿no?, que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo, y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. 2, hablé de la honestidad. Y 3, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, sí tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos
a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo 8 del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo. Y se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían: ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya se dieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo. Y el argumento nuestro fue: eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía. Nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia. No podemos traicionarnos. Entonces, nos llevó mucho tiempo. ¿Y qué se logró? Que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo 8, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba no iba a haber tratado, así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad, y empiezan con ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro. Es como si en la Constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria, como lo hizo Salinas,
cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica, que modifica una ley secundaria en contra de la Constitución. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Y lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer. ¿No tienes el artículo 8º? Ponlo, porque es importante. Además, presidente, dicen, es un periodo de aclaración. Pues ahí está. ¿Quieren que se aclare? ¿Que esto no es claro? ¿Lo leemos? Capítulo 8 del tratado que firmamos y que aprobó el Congreso en Estados Unidos y el Senado mexicano, y lo mismo el canadiense. Capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos, de los hidrocarburos. ¿No es un hidrocarburo el gas? ¿El petróleo? Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno. Acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que ver con la ley eléctrica, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Yo no fui impuesto, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo, a eso se refiere. Son procesos democráticos, son instituciones legítimamente constituidas.
Dos, en el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen, ya esto debería de ser la aclaración famosa, pues, ojalá y tomen nota. Los abogados dicen cuando otro colega no entiende o no quiere entender, usan la expresión: ¿quieres que te lea el artículo? México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es muy claro. Yo creo que, ¿cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Pues es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, esto fue una negociación que se hizo antes, hace 4 años. Y no conoce posiblemente los pormenores. Le voy a explicar de que se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó el texto. ¿Le hablará también de esta posición de abandonar el TLC si no dan marcha atrás en esta intención? Eso lo veríamos después, porque para los conservadores que hacen periodismo muy ramplón y vulgar, lo que quisieran, hasta Calderón sacó un Face queriéndose montar, ¿no?, en esta circunstancia, diciendo sería gravísimo para México una ruptura del tratado. Entonces, lo que me está preguntando, si yo le contesto, va a decir: va a haber ruptura del tratado. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos. Ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración
indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo. Ya son otros tiempos. No, porque entonces el proceso va a sacar, ¿no?, mañana los someteremos. AMLO. No, no es eso. Entonces, tengo que cuidar mi lenguaje, disculpen, porque son asuntos muy delicados. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos y actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas. Son muy elementales. Pero esto no es así. Esto tiene que ver, pues, con argumentos. Pero les pregunté, ¿le mando la carta al presidente Biden? Bueno, ya está acordado. Ya me voy, es tardísimo. Mañana hablamos, te quedas. Ustedes también. Ahora sí, Jesús, aunque se molesten, los tres. ¿La qué? Vivo en la Ciudad de México. No vivo en la Ciudad de México, si puedo quedarme para mañana. Quédate, mañana.